de algunas piezas de radioteatro y de 9 piezas teatrales. Niña de Cera, 3 historias porteñas, Cuyervo, Tango Solo, Habanera, Hemingway, Comediantes, Baila con la Muerte y Sueños de una tarde dominical. Esta última obtuvo en Madrid, por unanimidad del jurado, el premio María Teresa León 1999. La obra se estrenó en Lima en el año 2000 en una coproducción peruano-finlandesa. En el año 2001 se representó en el Teatro Municipal de Turku, antigua capital finlandesa, y en el año 2004 en el California Repertory Company, Estados Unidos, siendo calificada de A Masterpiece of the Contemporary Theater, una obra maestra del teatro contemporáneo. Núñez ha escrito decenas de textos para obras musicales, teatro musical, misa, oratorio, lied, obras corales y canciones para teatro. Es autora de 52 libretos de óperas, de las cuales se han estrenado 31. Dentro de sus libretos de ópera se encuentran Frida y Diego, compositor Kalevi Ambo, Niña de Cera, Keiko Fuji, El libro de los reyes, Tango Solo, Érase que era una niña, Hemingway, Espíritu del bosque y Héroes olvidados. Timo Juhani Quilonen, una espera inesperada del compositor Marcus Faregut, Isabella, de la compositora Lauri Toivo, 3 momentos en la vida de Daniel Filippo, Suyai, A la luz de la oscuridad, La ciudad bajo el mar, Hiroshima y Tiempo de cerezos, Sacrificio, El último salto de Nijinsky y La gran fiesta. No matarás, Comediantes, Postmortem, Tajuno y la luna, Naira, Fábula de los niños mineros y Yajaira, Secreto, María Fernanda se revela en el Salón de los Espejos y La cena. Eclipses también. La radio y televisión de Finlandia ha realizado varios programas con Maritza Núñez. En Finlandia, su trabajo artístico ha sido apoyado por el Consejo Central de las Artes, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el municipio de Helsinki, el Centro de Información de la Literatura Finlandesa y las fundaciones Uijuri, Kordelin Helander, Sasakawa, Fundación Cultural de Finlandia, ProMúsica, Oscar Oflund y Kansan Sivistirisjastos. Perdonen la pronunciación, pero El finés es complicado. No sé si lo habré hecho bien, pero es mi mejor esfuerzo. Recibió la distinción ProMúsica que se otorga en Finlandia. 21 libretos de su autoría se han publicado en ópera y poesía, libretos tomo 1, acta semiótica fénica, y 11 libretos en ópera y poesía, libretos tomo 2, acta semiótica fénica 51. Sus textos y libretos han sido musicalizados, entre otros, por diversos compositores como Kalevi Ambo, Timo Juhani Quilonen, Marcus Faregut, Lauri Toivio, Max Savikangas, entre otros, ¿no? Como podemos ver ahí, de diversas nacionalidades, Colombia, Finlandia, Canadá, Finlandia, etc., ¿no? Su obra ha sido traducida al finés, inglés, sueco, japonés, ruso y alemán. Se ha presentado en Finlandia, Suecia, España, Francia, Japón, Estados Unidos, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Paraguay, Rusia y Estonia, y reside en Helsinki desde 1986. Bien, bienvenida nuevamente Maritza, bienvenida Eliana, muchas gracias, quiero agradecer la presencia de las dos. Maritza, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, y Eliana, muchas gracias por habernos ayudado en la coorganización tanto del conversatorio de la semana pasada como de este conversatorio. De verdad que para nosotros es muy valioso el aporte que nos estás dando durante el curso. Gracias, bienvenidas las dos, y entonces voy a apagar mi cámara, las dejo para iniciar este diálogo. Gracias, Alessandra. Gracias, Alessandra. Chicos y chicas, tengan todos ustedes muy buenos días. Maritza, para ti son muy buenas tardes, casi entrando a la noche. Nos dividen 6 horas de diferencia porque Maritza, como han escuchado, radica en Helsinki, en Finlandia.
Y la verdad ustedes habrán escuchado y leído, porque Alessandra es la profesora de este grupo de prácticas preprofesionales de la Universidad Federico Villarreal, como te comentaba. Yo en realidad tengo un grupo a mi cargo que realiza la práctica preprofesional conmigo y que en este momento se encuentra trabajando esta famosa antología de la poesía peruana que estoy haciendo y que me está volviendo loca cada día más. Así que en eso están trabajando ellos conmigo, en la parte de la elaboración, de la redacción, de todo lo que implica la edición de un libro tan complejo y tan amplio como el de esta antología. Con Alessandra coordinamos para poder hacer una serie de conversatorios con personas representativas de nuestra literatura peruana. La semana pasada tuvimos una charla con el doctor Antonio González Montes, quien es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua. El día de hoy queremos tener la mirada femenina y pensamos en ti porque realmente con todas las noticias tan devastadoras que tenemos cada mañana, cada día, cada tarde, cada noche en nuestros noticieros, realmente es desalentador. Pero también creo que hay otro lado que la noticia no fomenta, y es las buenas noticias, ¿no? El hecho de que tengamos a una escritora como tú que nos representa en tantos países y que ha llevado la bandera del Perú siempre tan en alto, porque tú radicas fuera desde hace muchos años y ahora vamos un poco a establecer un diálogo a partir de esa trayectoria, a partir del momento en el que sales de Perú rumbo a Rusia a estudiar música, y quizá vamos a empezar por ahí un poco para ir ubicando a los estudiantes y luego ver cómo esa trayectoria de una carrera que en los años en los que tú ingresas a ella no era, digamos, una carrera como la literatura ahora, ¿no? Y siempre, ¿no? Que son carreras en las que, digamos, siempre nos dicen, ay, pero ¿para qué vas a estudiar eso? Como que tienen o tenían hasta hace algunos años, ¿no? Una idea de que eran carreras técnicas. Hoy en día ya no, hoy en día el Conservatorio Nacional de Música es una universidad, por ejemplo. Hoy en día podemos estudiar teatro a nivel profesional, literatura, ¿no? Es decir, un poco para que los estudiantes, que en realidad son estudiantes de distintos ciclos, pero básicamente de los últimos ciclos de esta carrera, vean cuál es ese futuro que les espera y aprendan un poco, ¿no? De nuestros errores, ¿no? Porque yo creo que todos cometemos aciertos y errores, pero a veces suman más los aciertos que los errores, y cómo vamos a reflexionar respecto a esa experiencia vital tuya que de seguro va a ser sumamente enriquecedora para todos y cada uno de los estudiantes que nos están escuchando. Marixa, empecemos por allí. ¿Cómo está Marixa a estos 15, 16 años que decide irse a estudiar música tan lejos? Cuéntanos un poco. Vamos a empezar por esa trayectoria vital. La niña Marixa Núñez. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Eliana, por la presentación, a ti, a Alessandra, por esta invitación. Y bueno, antes de llegar a Moscú, yo tengo que dar un dato a quienes me escuchan. Buenas tardes a todos ustedes, o buenos días limeños, a los que están asistiendo a este conversatorio. Yo soy hija de la escritora Carmen Luz Bejarano, ¿no? Eso condiciona desde muy pequeña este trayecto que finalmente tiene su punto así inspirador probablemente, y luego el gran apoyo que significó para mí la figura de mi madre, ¿no? Una escritora que desde muy pequeña me lee clásicos, me hace conocer la buena poesía, relatos, en fin. Y al mismo tiempo mi padre, Carlos Núñez, físico-químico, que tenía en las sobremesas los temas científicos, además un enamorado de la pintura surrealista y enamorado de la música clásica, lo cual quiere decir que a mí desde muy pequeña me llevan a escuchar los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, me llevan al cine, me llevan al cineclub, me hacen ver también obras teatrales. Entonces, visto así, para mí resultó muy natural que poco a poco me voy interesando en salir a Europa en primer lugar, y luego, ¿por qué Moscú? Dos razones. Una, yo desde muy chica había visto y leído un
muchos autores rusos y enamorada de Tchaikovsky, enamorada de Dostoyevsky, de Chekhov, de Gogol, empieza a crearse en mí el deseo de viajar, de transitar estas calles de San Petersburgo, ¿no? de encontrarme con estos personajes que habían estado tan cerca a mí. Y además, cuando yo me vengo a Europa, cuando recibo una beca, se había dado la primera beca para arte y la obtuve, ¿no? Para música. Y me voy a Moscú a hacer la carrera de dirección de coros. Como yo no había estudiado en un conservatorio, solamente había tomado clases de piano, ingreso tengo que empezar la carrera desde cero, es decir, 4 años de educación media musical y 5 de educación superior. Al comienzo, cuando me gradué, esto me produce cierto conflicto, ¿no? La pregunta es, bueno, 10 años estudiando dirección de coros para terminar haciendo literatura, escribiendo, convertirme en dramaturga. ¿Por qué no estudié teatro? ¿Por qué no hice otra carrera? Pero con el tiempo me alegro mucho de cada camino es personal, cada camino es individual. Las formas finalmente musicales tienen mucho en común con las formas que uno va a abordar en un texto literario. Uno trabaja con la melodía en un poema, uno trabaja con el ritmo, el contrapunto. Entonces yo ahora lo veo como una gran riqueza, ¿no? Esto me dio a mí una perspectiva distinta hacia lo que es ahora mi propio trabajo, y además después de haber transitado por la poesía, la narrativa, el teatro, me empiezo a interesar por la escritura de libretos de ópera. Entonces en la vida a veces aquellos elementos que aparecen sueltos y un poco así ilógicos, caóticos, de repente un día cobran una forma y encuentras el significado de las cosas, ¿no? Y yo empiezo a escribir, sobre todo en los últimos años en Moscú. Bueno, tuve la posibilidad de ver muchas cosas artísticas, ¿no? Y eso desde luego es una formación sólida, sumada a lo que fue mi propia carrera en un lugar con nivel tan alto en la música. Y después me mudo a Finlandia, donde ya vivo más de 30 años, y a veces me preguntan si me considero escritora peruana, latinoamericana, finlandesa. Finlandesa. Y algunos escriben, cuando analizan mi obra, sobre cómo se siente en mi literatura un paisaje nórdico, ¿no? Me refiero a un paisaje también en el manejo de las técnicas y de todo. Y aquí, en cambio, me sienten muy latinoamericana. A eso yo le agrego que en algunos textos míos yo creo que reconozco también ese corazón eslavo que yo tengo. Viví 10 años de un momento tan significativo para un ser humano, ¿no? El de los estudios de educación superior. Entonces estuve 17 años hasta 27 en Moscú inevitable. Y yo creo que eso ha marcado mi obra. Bueno, tú me haces la siguiente pregunta. Perfecto. Para que esto no se convierta en un monólogo, por favor. Vamos haciendo monólogos que además los haces muy bien, ¿eh? Hay que recordar Niña de Cera, por ejemplo, que es un monólogo inspirado en la vida y obra de Gabriela Mistral, que a mí me encantó cuando lo pusiste acá en Lima, porque algo que hay que destacar contigo es el hecho de que, a pesar de vivir más de 30 años fuera, casi toda una vida fuera, tú siempre has venido al Perú, siempre has puesto en escena tus obras, siempre has hecho un trabajo, ¿no?, que te ha permitido de alguna manera, ¿no?, tener este vínculo con la literatura peruana, con el entorno peruano, con la cultura peruana. Es decir, tú te vas, pero no es que te vas y no vuelves nunca más, sino es que siempre estás vinculada a Perú. ¿Cómo se realiza ese proceso a lo largo de tu vida? ¿Cómo logras establecer esa riqueza realmente que se da a lo largo de toda tu producción literaria, que es ese vínculo siempre con el Perú y con todo el mundo, ¿no? Mira, para mí este vínculo se hace con el tiempo más y más importante, porque cuando eres joven, bueno, sales, viajas, amas tu país, lo quieres muchísimo. Ese aspecto afectivo siempre ha ido creciendo, en mi caso particular, al menos, ¿no?, en mi caso personal. Pero es ese reencuentro con tu tierra, ¿no?
te hace sentir o redimensionar aspectos de lo que es aquello peruano, entre comillas, que llevo, ¿no? O de esa peruanidad que puede estar latente en mí. Pero además está el factor humano, este diálogo que yo no he perdido, ¿no? El diálogo con la gente de teatro, el diálogo con ustedes, escritoras, escritores, el diálogo con las manifestaciones artísticas, el diálogo con el estudiante cuando me han invitado a dar un taller, ¿no? Alguna clase y todo. Y luego, que bueno, es mi tierra, no me da lo mismo lo que pasa en ella desde ¿no? Por ejemplo, tengo dentro de la lista de mis libretos algunas obras que tienen que ver con el trabajo infantil, ¿no? La prostitución infantil, el pandillaje juvenil, la maternidad infantil o juvenil, el trabajo de niños en minas clandestinas, que es un problema serio en nuestro país. Bueno, hay en otras partes del mundo, en países del Asia, de África también es un problema serio, el contrabando de especies exóticas de animalitos, o por ejemplo el problema de los emigrantes chinos o de Japón en nuestra tierra, ¿no? Tantos temas como esta obra ecológica, la ciudad bajo el mar y el plástico que contamina los mares, en fin. Entonces, para mí, yo creo que no podría haber vivido, me habría secado como una plantita que no la riega nadie, no olvidada. Excelente metáfora. Me gusta mucho eso. Hemos saltado como 40 años en la trayectoria de Marixa y estamos hablando ahora de esta última etapa, porque yo siempre le digo a Marixa, bueno, en estos últimos años que nos hemos visto más y ella ha pasado casi un año en Perú y no nos hemos visto por el tema de la pandemia, ¿no? Pero siempre le digo a Marixa que yo creo que Marixa ha logrado establecer una carrera en el punto máximo, es decir, ahora está disfrutando, digamos, de todo lo que ha sembrado a lo largo de toda su vida. Es una escritora que recorre todos los géneros, que recorre la narrativa, la poesía, el teatro y ahora el libreto operístico, que no es nada fácil y que yo creo que no tendría el mismo éxito que ha tenido tanto en Japón, en todas partes del mundo, como aquí en Perú, porque ahora se le llama desde la Católica, se le llama desde la Universidad de Música para dictar cursos, específicamente ahora en la pandemia estuvo dictando una serie de cursos vía virtual, ¿no? Entonces eso es enriquecedor para los que estudian música acá. Creo que ella no hubiera logrado este éxito que tiene como libretista de ópera, que es un género poco trabajado en el Perú, si es que no tuviera la formación profesional en música que Marixa tiene como directora de coros. Es decir, esos 10 años que ella nos comenta que tuvo que hacer en Moscú, porque no había ella estudiado en un conservatorio de música, y la carrera de música es una carrera sumamente exigente, que creo que es la carrera que le ha dado a Marixa las armas y las herramientas necesarias para tener la disciplina que requiere la escritura a nivel profesional, porque no hay que olvidarnos que como dramaturga, es una dramaturga premiada, es una dramaturga traducida, igual como poeta, igual como narradora, y ahora como libretista de ópera, ni que se diga, ¿no? Llena los auditorios. A mí me gustaría un poco que dialogáramos un poco por ese tránsito de los géneros literarios hasta llegar al libreto operístico, cómo se da ese paso de la poesía, la narrativa, la dramaturgia, y luego el libreto de ópera, que definitivamente forman parte de este engranaje en el que se ha convertido tu carrera literaria al día de hoy. Mira, yo empiezo, como comenté, termino mi carrera, mis estudios en Moscú y me vengo a Finlandia y formo un coro infantil, Cantilis, un coro con el que trabajé varios años, y cuando buscaba repertorio siento que además de hacer algunas obras clásicas, me gustaría trabajar con los niños algo nuevo, algo que no se ha hecho, estrenar con ellos obras. Y empiezo a trabajar textos para canciones que van a musicalizar, en especial 2 compositores para este coro, ¿no? Timo Juhani Kyllönen y Alfonso Padilla, ¿no? Con ellos empiezo a trabajar cosas de distinto género, donde, por ejemplo, hago obras que un huayno, una obra que sugiere el género del huayno, o
danza negroide, donde no obstante son compositores que no son peruanos, Así se es. utiliza la cajita, utilizamos cajón, etcétera, etcétera. Pero después de trabajar esto, ya siento necesidad de trabajar otros géneros. Empiezo a escribir poesía, y en la poesía, bueno, el catálogo ya lo han visto ahí. Yo tengo, creo que en la poesía, tres temas importantes, ¿no? El amor, y el amor da origen a tres poemarios que son Amor Vivus, Nocturno, El Jardín Secreto, ¿no? Le Jardin Secret, donde tiene el amor, donde el amor está abordado desde distintas perspectivas, desde el humor, lo sarcástico, la provocación en Amor Vivus, amor además con un latido muy urbano. Lo escribo en Lima, por cierto, ¿no? Está el Eso es pulso de la importante, ciudad, es importante algunos, ese detalle, para ¿no? mí, sí. Luego viene Nocturno, que es una especie de acuarela, digo yo, ¿no? Eso es muchos más líricos, el amor con un elemento sensual, platónico, a lo mejor el desencuentro en el amor. Y El Jardín Secreto, que tiene como contexto el tango, es Buenos Aires, es el bandoneón, es el rush, es la amanecida, es el tango, es este baile, porque de alguna manera yo creo que el amor es como una danza, ¿no? Tú sabes de antemano que en esa historia de amor, la historia va a morir una o muchas veces. Igual, no por eso va a dejar uno de amar, ni va a dejar uno de bailar. El baile se termina, pero entonces con mayor razón no me lo pierdo, ¿no? Entonces ahí juego dialogar con el mundo del tango. Y luego viene un cuarto poemario de estos, digamos, que conforman una especie de unidad. El cuarto es La Cotidiana Nada, donde además del amor y la muerte que ya se ha sugerido en los otros poemas, la muerte aquí sí aparece como un tema tan importante como el amor y el exilio. Yo me acuerdo que cuando en el peruano hicieron una nota, mencionaron la poesía del exilio ligada a mí. Y yo creo que sí, en primer lugar ahí hay un poema, Exilio, ¿no? Que tiene que ver con dime esta situación, esta sensación, no estoy citando, pero es lo que se menciona en un verso, ¿no? La idea de ser un ciudadano que no está en el censo. Exacto. De mi ciudad, que uno de mi país. se convierte en un habitante de todas partes, porque no estás en tu país, no estás en Finlandia, tampoco estás en Rusia, y porque tienes que estar viajando todo el tiempo, porque hasta antes de la pandemia hay que explicarle a los chicos y a los que nos están escuchando, chicos y chicas, y al público que nos verá en el video, que tú no has estado, digamos, todo el tiempo, estos 30 o 40 años en Finlandia, ¿no? Has estado recorriendo el mundo. Entonces, eres una ciudadana del mundo y eso también ha dado una riqueza, un material interesante para toda tu obra, sea la obra poética, sea la narrativa, sea la dramaturgia, ¿no? Está impregnada, y los libretos de ópera, ni que se digan, ¿no? Está impregnada de todas estas experiencias que yo sí creo que son importantes e imprescindibles, ¿no? Acá tenemos a un grupo de estudiantes muy jóvenes a los que hay que destacar eso. Es importante el conocimiento de los idiomas. Yo siempre te he dicho que te admiro porque hablas todos los idiomas que yo no hablo. Porque dominas todo, y eso se debe gracias a la música, porque en la música hay que estudiar idiomas. Entonces, estudiar idiomas es imprescindible. Y otro asunto imprescindible desde mi punto de vista, que no sé si tú compartes, es el viajar, el conocer otros territorios, el conocer otras lenguas, el conocer otras culturas. Creo que enriquece mucho la labor de personas como nosotros que nos dedicamos a la literatura. ¿Tú qué opinas? Mira, por un lado, yo digo en voz alta que reconozco y agradezco el privilegio que ha significado poder realizar los viajes, porque, digamos, yo me vine a Europa, y en Europa no representa, o sea, en Europa de alguna manera, si tomas tu mochila y decides viajar con tus 2 latas de atún, así, una por día, puedes realizar el viaje, ¿no? Pero en nuestros países no es tan fácil viajar. Exacto. Entonces, en este caso yo tuve la posibilidad de hacerlo, y sí te puedo decir que eso te
puedes encontrarte con gente de otro entorno, puedes conocer culturas, llegar a lugares arqueológicos, meterte a pueblecitos, estar, bueno, yo estuve un día con beduinos en el desierto, o me quedé una vez, la llanta se reventó y quedamos en un pueblecito en Siria, todo un día mientras conseguíamos movilidad en la casa de una familia que se sentó en la terraza, nos ofreció limonada y en la tarde llorábamos, querían que nos quedáramos a vivir allá, ¿no? En las 2 personas que viajábamos. Pero también eso indudablemente me ha dado, y yo desde muy chica quise viajar, era un deseo, y preocupaba a mis padres, porque yo mentalmente viajaba aquí, planificaba mis viajes, y ellos pensaban, bueno, ¿y esto cómo no va a ser posible? La beca me lo permitió y el encontrarme en Europa. Yo, por ejemplo, desde muy joven sentí mucha fascinación por el libro de los muertos, el libro egipcio de los muertos. Siempre me han resultado atractivas todas estas culturas del Medio Oriente, ¿no? Todos estos paisajes. Entonces había un impulso, sí. Pero también me ha tocado conocer gente que no ha salido de su ciudad y que ha hecho un recorrido de vida y cultural tan intenso y tan maravilloso que yo no sé quién conoció, por ejemplo, mejor París o Egipto, si la persona que estaba a mi lado o yo, porque también el ser humano tiene la capacidad de estos viajes interiores. Es lo mismo, ¿no? Cuando alguien dice, ¿qué es la literatura? Ok, yo tuve la suerte de aprender a escribir y puedo publicar un libro, lo he escrito, he aprendido a escribir, ¿no? He podido aprender a escribir. Pero ¿qué pasa con la persona que de repente te cuenta un texto maravilloso? Es absolutamente literario, pero la persona no tuvo la suerte, las posibilidades de estudiar. ¿Es escritor o no es escritor? Por supuesto que lo es. Para mí lo es, ¿no? Y tú has tocado un punto sumamente importante, porque es el hecho, por ejemplo, de que acá criticamos mucho a las escritoras de comienzos, de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, porque la mayoría de ellas son autodidactas, y tenemos una poeta, ¿no? Como es Elvira Ordóñez, que es una poeta netamente autodidacta. Y tú lees a Elvira Ordóñez y lees la crítica que escribe Elvira Ordóñez y tú dices, wow, esta mujer es totalmente extraordinaria escribiendo, pero ella nunca estudió literatura, ¿no? Es una bailarina de ballet de profesión, pero nunca fue a la universidad a estudiar literatura, y eso no le quita el prestigio que debe tener como escritora, ¿no? Y así como muchas otras escritoras que son netamente autodidactas, porque en esa época las mujeres no estaban permitidas de ir a la universidad y todo lo aprendían a través de la lectura, a través de los libros. Y como tú dices, hay mucha gente que nunca ha salido del lugar donde ha nacido y tiene un bagaje cultural y una experiencia vital que la ha adquirido a través de la lectura, y eso creo que es totalmente importante, ¿no? Yo me pregunto cómo ha cambiado el mundo ahora, ¿no? En el que leemos más. Yo creo que sí, porque estamos todos conectados a la red del internet. El problema es qué encontramos en la red, que ya ese es otro tema a discutir, pero sí creo que has tocado un punto importante, ¿no? O sea, es importante la experiencia vital, pero también es importante la experiencia interior, y la experiencia interior nos lo da la lectura, ¿no? Nos lo da la lectura, nos lo da tener las antenas y la mirada muy atenta al mundo, ¿no? Porque, claro, es verdad, yo he escrito sobre Frida Kahlo y Diego Rivera, tanto en teatro como en una ópera, ¿no? En un libreto de ópera. Pero, digamos, eso lo puedo explicar y argumentar, pero en realidad cada ser humano, cada mundo interior es tan maravilloso, es un gran monólogo, una gran obra literaria, ¿no? Si uno está atento, lo encuentra, porque finalmente día a día salen a nuestro encuentro, a nuestros ojos, oídos, historias de gente con un recorrido de vida tremendamente intenso, ¿no? Y lo que sí nos da en Internet, más allá de la pregunta o del comentario que tú has hecho, es verdad, tiene lo bueno y lo malo. Exacto. Pero lo maravillosamente bueno que nos permite el mundo virtual es que ahora sí podemos ingresar a un museo de París. Un niño, si tiene un ordenador de internet, puede viajar al Medio Oriente, puede hacer
hacer una visita guiada a otros lugares. O sea, esta forma democrática, ¿no? Una forma de crear una posibilidad más democrática en relación a todo esto, por ejemplo, que significa un viaje, el poder acceder, si tienes internet, a todo el mundo de manera con mayor igualdad, ¿no? Porque lamentablemente nuestro mundo sigue siendo un mundo donde tanto niño aún tiene como preocupación central si puede comer o no puede comer. Sí. Eso no debería ocurrir. Eso debería ocurrir en la ciencia ficción, pues. Existía alguna vez un mundo donde los niños no tenían todo asegurado, pero lamentablemente existe en nuestra realidad. Pero sí, en mi caso concreto, yo noto, por ejemplo, tengo un libreto, Isabela. El tema es la sexualidad como un espacio para la formación de la identidad, digamos eso, dicho de alguna manera, ¿no? Dos personajes, un hombre y una mujer, se encuentran para vivir una serie de rituales eróticos. Pero en el trasfondo de eso está el libro de los muertos, porque yo recreo en la primera escena toda esta idea así de la vida, la muerte. Hay momentos, mira, así de rebuscado podría ser, ¿no? Sí, las geografías que he podido conocer han dejado lo suyo en mi obra, ¿no? Está marcada, me entrevistó hace un par de años Carlín, una entrevista muy amplia, muy bonita, está colgada seguramente en el espacio de Movistar, en estos archivos que tiene, y yo no lo había conocido personalmente antes, no obstante los dos somos personas de teatro, y él inmediatamente llevó por ahí la conversación, ¿no? Él percibió esa serie de geografías, percibió esa forma curiosa. Ahora, tú has mencionado la parte linda de tener muchas raíces y esta multiplicidad de geografías que enriquecen tu vida, ¿no? En mi caso, la enriquecen. Pero ese es el momento bueno del día. Pero de repente sientes que no tienes lugar en ninguna parte, que eres una persona desarraigada, que no tienes raíces y solamente tienes una carga inmensa que no entra en una sola maleta de añoranzas. Y entonces no es tan fácil llevar esto, porque una vez que sales al extranjero, pasado cierto tiempo, yo creo que ya empieza ser de todos los lugares y de ninguno a lo mejor, ¿no? Bueno, después dime otra pregunta, ya te comentaba. Vamos a ir, has hablado de toda la trayectoria poética y de los libros publicados en poesía, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo ingresas al mundo de la narrativa y el salto que das hacia la dramaturgia, porque me gustaría muchísimo, ya que hablamos del tema de la muerte, me gustaría muchísimo hablar de Sueños de una tarde dominical, que es esta obra premiada tuya que se estrenó en Lima con tanto éxito. Todos pueden googlear por ahí Sueños de una tarde dominical de Marixa Núñez y seguro les va a aparecer una serie de entrevistas, de notas de prensa y seguramente algunos de los videos en pequeño de la obra, que además aquí fue un furor cuando se presentó esta obra premiada y reconocida en España, además, tuya, ¿no? de teatro en este caso, ¿no? ¿Cómo das ese salto? Ya estamos en la poesía, vamos a ingresar a la narrativa y al teatro para después terminar en el libreto operístico. ¿Te parece? Sí. Mira, en el caso de la narrativa yo tengo dos libros. Yo, es decir, juegos y otros cuentos. Y Noria, ¿no? En el caso de la narrativa tenemos el tema del amor, la muerte, el exilio y los desencuentros, ¿no? Los desencuentros, y yo creo que al igual que en la poesía y en general en toda mi obra, yo creo que hay un tema central, que es la libertad. La libertad en distintos planos, en distintos niveles, ¿no? Y eso se siente en estos personajes, ¿no? Los desencuentros, estos personajes existencialistas por momentos, pero también ingresa el humor, la locura, hay distintos ritmos. Yo creo que en la narrativa se notan muy bien distintos paisajes, ¿no? Distintas técnicas. Juego también con las formas de escritura, con las estructuras, y bueno, en la narrativa yo menciono este relato amplio, Huerto Espurio, que es un homenaje a los niños de Chernóbil, ¿no? Que murieron, enfermaron
este accidente terrible que hubo, pero también hay un cuento que tiene que ver con la Dama de Cao, algunos cuentos donde se quiebran las fronteras, los límites y uno puede sentir que se está desplazando en una narrativa que visita, juega con el teatro, juega con el cine, juega con, ¿no?, con la música. Y bueno, son estos dos poemarios, dos libros de narrativa, y de ahí yo en determinado momento siento que mis personajes ya quieren accionar, quieren moverse, y me ocurre que siento claramente que ya es momento de probar el teatro, ¿no? Ya hay acciones, ya hay conflictos, ya hay todos los elementos que tiene que tener una obra teatral. Y empiezo escribiendo un monólogo, A la luz de la oscuridad. Después viene Niña de Cera, inspirado en Gabriela Mistral, ¿no? Esta mentirosilla maravillosa, porque contaba cada biógrafo, ¿no? Y en cada biografía una historia. Sí, es encantador, el personaje es encantador. Sí. Y después viene Sueños de una tarde dominical, ¿no? Que yo la escribo y gana el premio en el 99, el premio María Teresa León, y esta obra nace porque yo visito México. Había hecho una gira como directora de coros y en esa época existía una línea aérea que si juntabas una cantidad de puntos realmente te ofrecía unas ofertas, unos regalos maravillosos. Y después de esta gira con un coro, un viaje de trabajo, me dieron un viaje a México gratis, así es que fui y conocí la famosa Casa Azul de Frida, el Museo Casa de Trotsky. Yo había admirado mucho la pintura de los muralistas, Diego Rivera, Siqueiros, claro, bueno, los otros que no están en la obra, Tamayo, etcétera, en fin. Viajo y esto es demasiado para mí, ¿no? Una serie de personajes, cada uno más maravilloso que el otro para el teatro, además así tan teatrales ellos. Mira, imagínate una sola pelea entre Frida y Diego. Maravilloso, que además tú la recreas sumamente bien en Sueños de una tarde dominical. Todavía recuerdo la puesta en escena aquí con Alberto Isola. Creo que fue un personaje que le encajó y le cuadró perfecto, era el perfecto Diego Rivera, además que él es un actor extraordinario. Extraordinario, le dio todos los decibeles, ¿no? Toda esa fuerza, ¿no? Y esa relación tan conflictiva, amorosa que va a haber entre Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿no? Y Frida Kahlo, exacto. Ahora, Frida y Diego son los personajes, digamos, centrales de la obra, aunque tú, que la conoces también, digamos, hay personajes con mucho protagonismo. Por supuesto. Trotsky, al que asesina Bretón, Tina Modotti, cada uno, y cada uno tiene, ¿cómo se logra eso, no? ¿Cómo se logra organizar a estos personajes para que cada uno tenga una voz dentro del texto dramático y eso no se pierda en la puesta en escena, ¿no? O sea, me imagino que tú como dramaturga trabajas con un director para la puesta, para que esto tampoco quede como personajes un poco olvidados o secundarios, sino que como que en realidad lo que se plasma en Sueños de una tarde dominical es esa puesta en escena de ese mural que tenemos en México, ¿no? O sea, yo lo sentí así, es como que de pronto estos personajes se han salido del cuadro, han cobrado vida, pero luego vuelven al cuadro, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que para mí, ¿sí? Quizá nos pueden comentar un poquito el argumento de la obra. Yo igual le he puesto por ahí un video. Sí, he visto que has puesto el link. Para que los chicos puedan verlo después, que es de la presentación que hubo en la Casa de la Literatura, pero que de repente para poder entrar en diálogo y ver si de repente también surge alguna pregunta, pueden comentarnos. Sí, excelente. Sería lindo que los chicos que quieran hacer una pregunta activen su cámara, activen su audio, para que así podamos hacer un diálogo, ¿no? Lindo entre Marixa y todos ustedes, ¿no? Un poco nos preguntaba Alessandra, un poco ver cuál es el contexto de la obra, de qué trata la obra, para que un poco los chicos se ubiquen. Sí, perfecto. Bueno, esta es una obra
son los siguientes. Son Frida Kahlo, que tiene su alter ego, a la que yo llamo la otra Frida, Diego Rivera, Lev Davidovich Trotsky, Natalia Trotsky, la esposa de Lev, David Alfaro Siqueiros, Tina Modotti, André Breton, Jacqueline, que era la esposa de André Breton, Cristina, hermana de Frida, la novia, María, que es una ayudante en casa de Frida, un poco la figura de la ñaña, ¿no? De la empleada, de la sirvienta, claro, como diríamos acá. En este caso, una ama, ¿no? Alguien con quien ella siente toda esta relación cercana, es un testigo de su vida, ¿no? Entrañable personaje. Lupe, la ex esposa de Diego, la Catrina, el padre de Frida, un policía y un hombre, ¿no? Y otros personajes ya que aparecen a través de voces, ¿no? Entonces, para mí esta obra desde el comienzo, y era una época en la que había obras sobre Frida y Diego que se centraban en la relación amorosa, de conflictos y amores de ellos. A mí, en cambio, me resulta atractivo desde el comienzo el momento en que yo sitúo la obra. El año 39 y 40 en México y en el mundo significa que hay 4 dictaduras. Hitler, que va a dominar Europa poco a poco, pero que ya está ahí en el trasfondo, Mussolini, Stalin y Franco. El mundo, dicho esto, vemos que el mundo se tambalea en una gran cuerda floja. En el caso de México están llegando muchos exiliados debido a la guerra civil en España. Y en México, en este momento, estos personajes se reúnen. Todavía tenemos un momento muy intenso aún de lo que es la Revolución Mexicana, abocada al rescate de las raíces para a través de ello, o con estas raíces del pasado, crear un arte nuevo, un arte para el pueblo, dar los murales que tienen esa finalidad también, educar de alguna manera, ¿no? A los que van a entrar en contacto con las obras. Entonces tenemos a todos estos personajes respondiéndose, actuando con preguntas esenciales del ser humano. La libertad, la represión, las diferencias sociales, la revolución rusa, con lo bueno y lo malo que ya se empieza a conocer, las carnicerías de Stalin, los crímenes dentro del Kremlin y bueno, todas estas fuerzas en conflicto. Y estos personajes, en medio de sus tertulias, están comprometidos al 100%. No son personajes que viven en un momento el amor y en otro la política y en otro su trabajo artístico o político o filosófico. Son personajes que viven una vida donde todo esto se mezcla. Entonces, cuando tú comentas, Eliana, de cómo hacer para que no quede bajo sombra ningún personaje, pero que al mismo tiempo, teniéndolos a todos, no se diluya la historia. Exacto. A mí me da la respuesta a este primer gran reto y primera gran pregunta: ¿qué es lo que quiero escribir yo? ¿Qué voy a desarrollar? Porque corro el riesgo enorme de que con tanto tema esto sea una ensaladita rusa o un sancochadito y nadie va a entender nada, ¿no? Totalmente. Ese es el riesgo que se corre cuando uno trabaja con textos históricos, ¿no? Cuando uno pretende traerlos al mundo actual, ¿no? Desde una época en la que estamos contando, estamos narrando, porque el teatro sigue siendo un texto narrativo, estamos contando una historia, solo que sobre el escenario, cuando estamos en puesta en escena, la gente en la hora 30 que dura la puesta en escena tiene que creerse ese cuento que le estamos contando. Claro, te lo tienes, porque al final tú estudias todos los personajes, pero lo que tú haces al final es una obra de ficción. Exacto. Donde tienes que dominar muy bien todo lo que vivió cada uno de ellos y todo el contexto histórico, porque entonces recién ahí puedes tú sentirte con autoridad para abordar estos personajes, estos temas, pero ya desde tu locura, pues, de escritora, ¿no? Entonces, para mí, me da la respuesta el cuadro famoso de Diego Rivera, que lo van a encontrar en internet todos ustedes, Sueños de una tarde dominical, en la Alameda Central. La obra se llama Sueños de una tarde dominical. ¿Por qué? Porque cuando yo decido escribir, pienso ya
La única manera de poder manejar tantos temas es que de alguna manera, no, es que yo sea consciente que esto es un fresco teatral, es un mural, es un gran mural, porque ¿qué es lo que te da un mural? Un tema central y muchos temas que se desarrollan simultáneamente. Y tú percibes la totalidad, pero puedes acercar la cámara y vas a tener un primer plano de una de las historias, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, me pregunto, estos personajes con tanto encuentro y desencuentro, porque Frida en un momento es amante y vive una relación amorosa con Trotsky, pero después ella juraba y recuraba que trotskista jamás y que ni siquiera le caía bien él, ¿no? Y se lo cree, de verdad, ¿no? Entonces, estos personajes eran stalinistas, pero en un momento trotskistas. Trotsky cambia también su actitud cuando viaja. Tina Modotti, que tiene todo un mundo, por Dios, trabajó, estuvo en la Guerra Civil Española, fue acusada de asesinato de Mela, comunista cubano, con el cual tenía relaciones amorosas, etc. Entonces, lo siguiente que me pregunto es, ¿qué tienen en común estos personajes? Y para mí la respuesta es, más allá de si las utopías del momento fracasaron o no, y más allá de si estos personajes estuvieron en lo cierto o metieron la pata, pues se equivocaron o creyeron en ideas que ellos mismos después se dieron cuenta que no eran válidas o no podían plasmarse. Lo común para mí es que estos personajes sueñan un sueño común, y eso es hacer mejor el mundo. La conciencia de estos personajes que yo respeto es el sentirte partícipe, alguien que es parte del mundo, del planeta, y que tiene que actuar ante ese mundo, ante ese planeta, entre los demás seres humanos, con responsabilidad. Y entonces yo estructuro la obra, ahí está el personaje también mitológico, ¿no? La Catrina, que es este esqueleto vestido de dama, ¿no? Entonces, en el primer acto, son 4 actos, un preludio donde tenemos a Frida, niña, hablando con su padre sobre los colores, el mundo del color, la pintora que se está gestando. El primer acto transcurre cuando Frida está preparando su viaje a París y se entera al comienzo de que su hermana le engaña con Diego Rivera, ¿no? O que Diego le engaña con su hermana. Todas estas confrontaciones, y en el segundo acto, ella ha vuelto de París, empieza la discusión política que se intensifica en la tercera parte, donde el gran tema es la revolución rusa. Ya empieza a conocerse todo lo que está ocurriendo dentro del país, y en el cuarto acto el gran acontecimiento es el asesinato de Trotsky, ¿no? Que transcurre en México. Y bueno, cuando yo investigué tratándose un tema histórico, yo tuve la suerte que Finlandia, el Ministerio de Educación, me apoyó con 2 viajes, 2 becas, y eso me permitió vivir varios meses en México. Tuve la suerte de incluso conocer gente que había conocido a estos personajes, incluso una persona que estuvo en el momento en que matan a Trotsky, y estuvo... Que fue todo un escándalo además, ¿no? O sea, conmovió a todo México ese asesinato. Mira, tenemos una pregunta de Eric Saavedra, así que Eric ya activó su cámara, así que activa tu micrófono y formula la pregunta. Hola. Bienvenido. Hola. Ahí lo vas a ver. Ya activó cámara. Hola, muchas gracias a la profesora, muchas gracias a Eliana y también a Maritza, ¿no? Por asistir a nuestra clase. Me ha parecido bastante alucinante, bravazo, todo lo que nos ha contado acerca de su experiencia como escritora y los viajes que ha realizado, ¿no? Es una viajera por el mundo, ¿no? Me gustó esa frase. Algo que me gustaría preguntarle es la manera en que usted decide realizar cada obra, ¿no? Porque usted tiene experiencia tanto en la narrativa como en la obra teatral y también en la poesía, ¿no? Es una escritora múltiple, ¿no? Tenemos escritores y escritoras que solamente se dedican a un tipo de género. En su caso es alguien que ha experimentado los 3 géneros, ¿no? Quería saber qué dificultades usted ha tenido en el momento de poder estructurar sus obras, ¿no? Cuando cada uno de estos géneros tiene diferentes modos de estructuración, y cuáles son las temáticas que usted prefiere para cada género, ¿no? O, por ejemplo, qué se le hace a usted más fácil de exponer o expresar a través de la poesía, y qué a través de la narrativa, y qué a través de la obra de teatro. Eso era todo. Sí. Gracias, Eric. Gracias, Eric, por la pregunta. Mira, yo creo que cada obra es un papel en blanco que aparece, y por supuesto surge primero qué te motiva para escribir algo, ¿no? Muchas veces conoces una historia o
has leído algo, ves en el noticiero algo que te conmueve, ¿no? Alguna realidad en la cual no habías profundizado, de repente ¿no? Colocas el punto de mira en ella. Pero a veces pasa también que hay un tema sobre el cual me gustaría expresarme, ¿no? Tal tema me parece interesante. Por ejemplo, ahora estoy trabajando los últimos temas, estoy trabajando el tema de la libertad en la sexualidad, en la elección de la sexualidad, o sea, ¿no? Temas así. Y el tema me interesa y, por ejemplo, el tema hace que yo busque trabajar con tal o cual compositor, con quien sé que puedo crear algo interesante, que puede ser algo interesante, y lo menciono porque es en lo que estoy trabajando, en lo que voy a empezar a trabajar este mes, el mes siguiente, cuando cierre un libreto que ya tengo que entregar el 28 de este mes, no hay plazo. Entonces, en ese caso es el tema. O el tema de los desaparecidos en Argentina, el tema de la represión en Perú, y surge tal obra, el tema de Hiroshima, ¿no? Entonces, pero a veces surge que yo sé que tengo que hacer un libreto, entonces pienso en función del género. Pero a veces pasa que hay un personaje que me interesa, entonces me pregunto, ¿cuál es el género que me marca? Poesía no, yo creo que poesía he trabajado más bien desde una mirada mucho más íntima, más proyectada a través de una sensación quizás que toca resortes más íntimos, el amor, ¿viste? El amor, este amor que nos vuelve ciegos, sordos, mudos y que cada vez que, ¿no? Te cierra un stop y la vida dices ya no, hasta aquí llegué, ¿no? Y de repente pasa el tiempo y dices, bueno, pero si ni siquiera era la persona la que me hacía llorar, era que me he encaprichado en que me guste el amor y el amor para mí es este punto, pero ya tienes tu poema o tu poemario, ¿no? Maritza, perdona que te interrumpa, vamos a darle pase a Olenka Silva que está haciendo una pregunta y luego a Giancarlos. Olenka, por favor, si activas tu cámara y tu micrófono para que se te pueda escuchar y ver. Gracias. En todo caso, Eric, las estructuras, todo eso, una vez que tienes claro el género, estructurar siempre tienes que hacerlo. Siempre, ¿no? en todos los géneros, exacto. En todo, pero no hay una regla. Cada obra exige su propio camino. Ser curioso y sentirte libre. Que en el teatro querías hacer algo poético, no lo dudes. Es cuestión de cómo lo manejes. Olenka, Dime, a ver Olenka. Ahora voy a hablar. Hola, ¿cómo estás? Hola Olenka. Ahí está. Buenos días y agradecerles también la presencia a las dos. Mi pregunta iba más por tal vez el contacto que pudiste tener con otros autores o otros organizadores de eventos culturales, de la ópera misma, de los países que también te rodean, ¿no? Al estar en Finlandia, ¿qué contacto tuviste con autores de Suecia o de Noruega y toda esta cultura nórdica, ¿no? Si tienes la intención de también seguir nuevos proyectos que aborden este tema, ¿no? Que resulta muy interesante y que también lo habías mencionado. Hablas de la ópera, sí, en este caso. Sí, de la ópera. Mira, en este momento están cerrando dos compositores paraguayos una ópera. Luego he trabajado con compositores de Japón, de distintos países, España, y sí, en este momento tengo proyectos sobre la mesa que tienen que ver todavía con autores distintos, aunque debo reconocer que en el periodo de la pandemia, mientras yo estaba encerrada, además quedé con mi pareja en un cuarto de hotel porque así se dieron las circunstancias. Afortunadamente, los lugares que nos habían recibido para trabajar permitieron que pudiéramos estar en un lugar así. Me dediqué a trabajar con gente joven, con mujeres compositoras que de repente han aparecido como un movimiento importante en nuestro país donde el compositor estaba asociado a los hombres, por concepto, ¿no? Y luego estoy trabajando temas muy variados. Surgieron obras, bueno, para empezar hicimos una obra colectiva con 16 compositores. Algunos de ellos vivían en el mismo distrito que yo en la época de la cuarentena y no nos conocimos físicamente, lo hicimos por Zoom. Está colgado, hay un link, si buscan en la Universidad Nacional de Música Eclipses, por ejemplo, ahí no se ve a las cantantes, pero sí hay un concepto audiovisual. Entonces, ahora me ha interesado mucho trabajar
en Perú, pues, con compositores peruanos, con compositores y compositoras jóvenes. ¿Por qué? Porque yo ya tengo 62 años. He tenido la suerte de ver estrenarse 32 óperas o 33, 34, algo así, no me acuerdo, y ya hay 52 libretos de mi autoría. Salió el tercer tomo, ópera y poesía. ¡Qué bien! ¡Bravo! Porque yo debo ser una de las pocas que tiene el tomo 1. Me faltan el 2 y el 3. Porque estos se editan en Finlandia, no llegan acá. Entonces, mi interés ahora es transmitir todo lo que yo he tenido la suerte de aprender, ¿no? Entonces eso he trabajado como con, en este momento, 20 y tantos compositores peruanos, pero ahora me interesa trabajar con jóvenes compositores, compositoras de allá, porque uno cuando tiene la suerte de recibir, tiene que tener la suerte mayor, que es entregar lo que has aprendido. Entonces, yo pienso vivir 200 años, tampoco es que me esté poniendo acá, ay chicos, siento que no, yo tengo planificado vivir 200 años, pero igual hay que ir ya colocando en el calendario cosas importantes, y eso para mí es muy importante, ¿no? Yo he tenido manejo ya técnicas de la escritura, las quiero transmitir. Tuve la oportunidad de ir a ver una de las obras que escribiste con mi familia, La ciudad bajo el mar. Y a mis hermanos les encantó, previo a la primera cuarentena, sí, cómo acoplaste bien el problema mismo de la contaminación, ¿no? Del problema que hay en el mar, la contaminación en el aire, y cómo es que, por ejemplo, con mis hermanos, que impactó demasiado, que tenían 6, 8 años en ese momento, la necesidad, ¿no? de llegar a casa y decir, hay que empezar a reciclar porque los niños pez van a morir. Entonces, ese modelo de seguir también problemas sociales, ambientales del momento y acoplarlos a la misma obra de teatro, ¿no? Que no necesariamente la ópera debe ser solo para adultos, sino que también los niños pueden aprender y divertirse con todo ello. Exacto. Mira, Mirsada, además un besito y un abrazo para tus hermanos. Ay, qué lindo, qué maravilla, porque eso es el mejor regalo que puede recibir uno por la escritura de algo, ¿no? Que sepas que tocó, que lo que querías contar y la preocupación que querías compartir la recibieron con tanto cariño, con tanta responsabilidad tus hermanos. Y es que eso ha sido también interesante en la ópera, que estamos acostumbrados a asociar la ópera con temas de hace no sé cuántos siglos, ¿no? Temas lejanos, que en cambio en cualquier género, y creo que esto tiene que ver también con tu compañero que me hizo preguntas antes que tú, en todo género, todo tema, todo personaje tiene cabida. Es simplemente cómo manejes tú la escritura. En el caso de la ópera, a mí lo que me resultó atractivo es el comienzo, es entrar desde la mayor libertad, ¿no? Y aprovechar de llevar temas actuales, esos temas. El bullying, por ejemplo, la primera ópera que se presentó en Perú, con texto mío, era una niña que se hizo en el Teatro Británico. El tema era el bullying. Es un tema que todo niño reconoce. Iban niñitos, pero hasta en coche llegaron y jamás interrumpieron la función, excepto 2 veces en que fue tal indignación de uno de los niños que le decía al otro, no seas mala, por favor, no puedes hacer esto, ¿no? Y otro cosa, que la profesora del personaje, ¿no? Decía, ¿y por qué no me dijiste que pasara esto en clase? Y un niñito furioso dijo, porque tú no nos preguntaste, así con una angustia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Hay tantos temas que uno puede realizar y que pueden ayudar, eso es lo que tenemos que creer cuando escribimos, ¿no? Exacto. Que así sea una persona a la cual hiciste despertar esa reflexión, ya valió la pena escribir, ¿no? Entonces, escribir y no tenerle miedo a mezclar géneros. Ese tema del miedo es muy importante. Voy a darle pase a Giancarlos, que levantó la mano, que lo tiene ahí levantada. ¿Puedes encender tu cámara y tu audio, por favor, Giancarlos? Ahí está. Giancarlos. Buenos días. Hola. Hola, Jan. Pues, ¿qué tal? ¿Se me ve? Sí, ya Sí, te me vemos, ya te vemos. Te vemos y te escuchamos. Gracias. ¿Qué tal? Muy
días, bueno, buenas tardes por allá, buenas noches casi. Ha sido muy productivo y también muy interesante lo que nos cuentas, ver la experiencia de toda una vida, ¿no? Haciendo lo que más te gusta. Mi pregunta va en torno a qué sugerirías o cuáles son tus recomendaciones para nosotros que estamos saliendo ya de la carrera, ¿no? Estamos iniciando otra etapa, tal vez en lo profesional y en lo académico. ¿Qué recomendarías tú para poder, no sé, alcanzar, no quiero decir éxito, pero sí hacer todo lo que uno se proponga, ¿no? En ese sentido, en el espacio académico, en el espacio profesional, ¿no? Llegar a otro país, ser cosmopolita, ¿no? Muchas veces transmitir a través de la literatura de lo que amamos nuestras ideas, pensamientos, sueños, etcétera, ¿no? Estoy muy interesado porque, en ese sentido, porque creo yo que las personas como tú que hablan con tanta pasión de lo que hacen es porque ya conocen los hacks, ¿no? Ya conocen los hacks de cómo llegar, ¿no? a la meta, y por eso a mí siempre me ha encantado escuchar de los otros la experiencia, ¿no? Sobre todo en el quehacer cotidiano, ¿no? ¿Qué no hacer? ¿Qué hacer? No hay un manual, pero en tu experiencia me gustaría saber, ¿no? Cómo alcanzar lo que uno se propone en este medio, ¿no? En el medio cultural. Gracias. Gracias por tu pregunta, Giancarlos. Yo creo que es muy importante creer en uno mismo, aprender cuanto antes se pueda a creer en uno mismo y a exigir que los demás respeten ese yo que representa uno, ¿no? Yo decía que mi tema central es la libertad, y yo creo que esa libertad tiene que ver con muchas cosas, ¿no? La libertad de poder ser yo misma o yo mismo, la libertad de saber que soy un ser humano único y por tanto exijo para mí respeto, pero también soy capaz de respetar no solo a un ser humano por el hecho de ser humano, sino de respetar los seres vivos, el entorno, el mundo que nos rodea, la vida, ¿no? Entonces yo creo que si respetamos eso en nosotros mismos, si nos atrevemos, nos permitimos a trabajar sin miedo, sin temores, sin compararnos permanentemente a los demás. Quizás a veces hay que compararse con uno mismo, confiando en que a veces uno va a tener que creer que lo que uno hace es bueno, creer y apostar por uno mismo, así 100 personas le digan a uno, eso no sirve, eso no vale, o tú no vales, ¿no? Mira, este mundo está lleno de bullying, lleno de situaciones en las que no toda la gente sabe respetar a otros seres humanos. Y desde ese respeto, entonces empieza a crearse una sensibilidad y una mirada atenta al mundo que te rodea. Si uno camina con atención, va a encontrar temas con más facilidad de la que puede imaginar. Va a aparecer un tema, un ser humano, y luego te vas a sentar a pensar en él, en el tema, y entonces vas a sentir empatía o vas a saber que tal persona no tiene tu empatía y no tiene por qué tenerla, pero incluso así vas a interesarte en cuáles son los mecanismos que hicieron a tal o cual persona actuar. Por ejemplo, de tal o cual manera. Yo tuve que ver con Hitler para varias obras y claro, nunca apoyaría toda la ideología de Hitler, pero sí me interesó conocer la otra parte de Hitler, porque Hitler nació como un niño, como cualquiera de nosotros. ¿Qué hace que de repente una conducta humana derive en unas acciones monstruosas como Auschwitz o como los campos de concentración? Y entonces te das cuenta de que este era un niño sometido a la violencia, un niño con muchos problemas en el entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ser curiosos cuando quieres trabajar algún personaje, uno no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con sus personajes, pero sí está obligado a conocer, a intentar comprender los mecanismos que mueven las relaciones humanas. Luego ser muy curioso
curioso no solo en las lecturas, ser curioso con todo. Si tienes posibilidad de conocer de ciencia, que es lo que menos maneja uno, por ejemplo, entonces plantearte nuevos retos, no quedarte con aquello que ya significa confort. Yo conozco bien estas películas, este género me gusta, pues entonces a lo mejor mañana veo tal peli que jamás la habría elegido para ver qué cosa hay. Ver cosas para niños, ver cosas para jóvenes, para adultos, para la tercera edad. Preocuparse, ¿no? Preocuparse por todo y estar al día, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué temas? Mira ahora el tema de la pandemia, los grandes retos que tiene el ser humano, la ciencia, ¿no? De repente todo esto. Y luego la técnica, sí, la técnica es tremendamente importante. Pero hay gente que sin estudios, como conversábamos con Eliana, un día se siente y saca un libro maravilloso que se convierte en clásico, ¿no? Por eso yo creo que ese viaje interior es muy importante. No pensar en qué posibilidades no tuvimos, sino en qué posibilidades soy capaz de hacerme. Ok, a lo mejor esto no me es permitido, pero sí esto. Y yo creo que el mundo interior y el recorrido por el mundo interior que representa a cada uno de nosotros es el viaje más maravilloso. Y ese viaje sí lo podemos hacer. Ese encontrar en nosotros la sensibilidad, la belleza, la atención, el cariño por la empatía, por situaciones de otros seres humanos. Yo creo que es eso. El éxito, el éxito no tiene que ser una preocupación. Yo creo que la preocupación mayor es, cumplí yo con mi máximo. O sea, hice todo lo que podía hacer y en esto a todo lo que yo podía hacer por esto. Y eso es lo más importante. Lo otro, ahora sí, también si me preguntas algo más concreto, oye Maritza, mira, ya déjate tanta filosofía y dime algo concreto, no ser tímidos, tratar de vencer la timidez. Yo fui muy tímida, aprender a defender lo de uno, aprender también a ser funcional también en lo que uno hace, me refiero en el caso del teatro y de la ópera. Por ejemplo, hay obras de formato grande que yo he trabajado y maravilloso. He podido ver ahí 30 cantantes en Moscú en una representación del teatro en cámara del Teatro Bolshoi, fantástico. Pero si estoy en otra realidad y no puede planificarse algo así porque no hay un centavo para la producción al comienzo, pues entonces hago un monólogo y le pongo un instrumento. Y eso no quiere decir que va a salir un objeto artístico menos valioso artísticamente, sino que simplemente, si es esto, entonces a lo mejor esta es la manera de abordar tal o cual tema, ¿no? Y no ser tímidos y creer en uno mismo, porque si uno no cree en uno mismo, ¿quién va a creer en nosotros? Exacto. ¿No? Y yo creo que es una inmensa curiosidad atreverse. Yo creo que el arte es un recorrido en el que tenemos no solo el derecho, sino a veces el deber de extraviarnos varias veces, porque solo así sabemos si de los 5 caminos en los que me perdí, a lo mejor el 6º era el mejor o tengo que volver al primero y resulta que era el mejor, ¿no? Atreverse y creer en uno, no tener timidez y mucho respeto Eso. por la vida, que entonces Eso es verdad. tenemos una relación, ¿no? Y asumir la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad como profesionales, pero también la responsabilidad cuando escribimos, cómo escribimos, qué escribimos, porque la palabra tiene fuerza. Entonces uno la puede usar para cosas bellas y vale la pena hacerlo. Vamos a darle pase a Carmen Aurora Álvarez, que levantó la mano. ¿Puedes activar tu cámara, tu micrófono? A ver, Carmen, si nos escuchas. Ya está. Ahí está, creo que sí. Buenas tardes, Maritza. Buenas tardes, Eliana. Hola, ¿cómo estás, Carmen? Llevamos la atención ahorita el conversatorio que estamos realizando. Y bueno, respecto a lo que estaba mencionando, Maritza, me llamó la atención el tema de cómo tú te basas para construir una obra de teatro o en este caso, una historia dentro de lo musical y dentro de también cómo es este proceso creativo que realizas en todo caso,
mencionado. Eliana mencionó la obra Carmen Dominical, bueno, la obra de Frida Kahlo, entonces me llama la atención bastante cómo el arte puede plasmar esto. Y quería preguntarte por ese proceso creativo. Gracias, Eliana. Gracias, Eliana. Gracias a ti, querida. Gracias, Carmen Aurora, por la pregunta. Mira, en el caso de los personajes que sí existieron, hay dos etapas, ¿no? Primero la que ya mencioné, la investigación, para poder conocer de la manera más analítica y más profunda a los personajes, su contexto, pero luego viene ya la libertad de la creación, ¿no? En el caso de Hemingway, claro, lo que tú dices es cierto, ¿no? La tendencia es creo que hay una tendencia a crear mitos, a crear figuras estáticas, ¿no? Tal escritor es así, o tal persona era... a veces creemos en que somos buenos o malos, o responsables y jamás irresponsables, pero dentro de un ser humano habitan todas las facetas, ¿no? Yo, por ejemplo, en Frida tengo una frase que hice dentro, no estoy citando, pero la idea es que dentro de cada ser humano hay un dictador que habita dentro de nosotros, ¿no? Y el gran reto es vencerlo. Lo hice a propósito de la revolución y todos estos grandes acontecimientos. Entonces, yo creo que cuando uno trata, por ejemplo, en el caso de Hemingway, a un escritor conocido, no hay que abordarlo por los lugares comunes que son tan conocidos, sino el reto es qué hay en su mundo interior, y cuando actúa así, ¿por qué actuaba? ¿Cuál fue la infancia de este personaje? ¿Qué hace que fuera tan machista? ¿Por qué fue tan crudo con su hijo Gigi, Gregory? Porque lo pilla poniéndose unas medias de nylon, y entonces desde su machismo tan descontrolado hiere a este niño y le causa un trauma, y la relación de ellos se echa a perder para toda la vida. Después su hijo Gigi se hace una operación y cambia de sexo. Y lo más lindo es que su familia, incluso su esposa, no lo rechaza, lo respeta y entiende todo esto. Pero, ¿qué es lo que hace este personaje ser crudo e injusto en determinado momento con un hijo? ¿Qué hace que de repente la mirada de este hombre fortachona, que lo vemos con un pez, interesado en la pesca, en la caza, en las guerras, que estuvo en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, en la Guerra Civil Española, que hace que de repente tenga una mirada tan frágil? Y es el momento que a mí me interesa. Por ejemplo, en el caso de Hemingway en concreto, a mí me había pedido un actor muy conocido en Finlandia que le haga un monólogo de Hemingway, y no pude. Después él se enfermó y ya no hubiera podido ser, ¿no? El actor, digo. Pero me costó porque había algo, pues, que no entendí. No me ganaba el personaje, y de repente tan macho, tan tosco, tan así, tan distinto a como me hubiera gustado escribir, ¿no? Sobre un personaje masculino. Pero de repente, caminando por una librería, veo una postal de Hemingway con una mirada frágil, ya mayor, con su barba, canoso, y me conmovió muchísimo, y me incomodó mi falta de visión en el momento en que debía haber escrito este monólogo, aunque eso tampoco tiene sentido, porque cada obra tiene su momento. Pero bueno, compré la postal, la coloqué delante mío, frente al computador, y la obra empezó a escribirse, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente vi todo este otro aspecto, y como escritor me conmovió que Hemingway estuviera bajo tratamientos de electroshock, su memoria se viera afectada, y este hombre que se sentía tan orgulloso que cada día escribía una cantidad de palabras y una cantidad de horas, religiosamente no podía llenar una página. Y esa impotencia, esa soledad de la página en blanco, esa desesperación, lo hacía tan humano y tan frágil. Y aprendí a descubrir el otro lado de la postal, ¿no? Una era la postal de exportación, y aprendí a entender esta fragilidad, esta sensibilidad. Devoré toda la obra completa de Hemingway, vi todo lo que se había
escrito que estaba a mi alcance sobre él, películas, documentales, y entonces me propuse que iba a hacer una obra sobre la fragilidad de la memoria y sobre un tema tan difícil en el caso de Hemingway, que es el suicidio, ¿no? Cómo la vida hace estos caminos tan dolorosos. Él juzgó, censuró a su padre porque se había suicidado. Y al final Hemingway termina suicidándose con el arma que le regaló el padre. Estos recorridos terribles, ¿no? Y entonces, pero también un personaje cuando lo llevas, esto es importante ya como técnica, si uno escribe para teatro, para cine, para libreto de ópera, cualquier obra escénica exige, es un recurso, es un requisito indispensable, conflicto. Tiene que haber conflicto. Un personaje intenta hacer algo, llegar a algo, o tiene, digamos, el protagonista algo contra lo cual tiene que luchar. En este caso es esta memoria que se va borrando, es esta impotencia, es este sentir que él, que como gran escritor podía controlar las partes, las estructuras y los finales de su obra, ya no puede manejar su vida, ¿no? Y qué es lo que lo lleva a decidir cortar para tener la decisión final, poner el punto final con su lapicero, ¿no? Entonces, el conflicto exige que aparezcan antagonistas. Aquí está la muerte, está la represión, porque, ojo, a Hemingway se le diagnostica esquizofrenia, paranoia, depresión, etc. Y él se quejaba mucho de que lo estaban siguiendo, de que el FBI lo seguía, lo perseguía. Y nadie le cree, pero resulta que ahora sí hay un archivo dedicado a Hemingway que lo manejó este siniestro personaje del FBI, Hoover, el famoso Hoover, y entonces sí lo perseguían, sí había un archivo con un seguimiento por las ideas políticas o por las obras que él escribía y porque vivía también en Cuba, tenía su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos personajes tienen que crear un conflicto, no tiene que haber acción. No me refiero a la acción, porque, ojo, hay que tener cuidado. También hubo la pregunta de cómo aborda un género. El hecho de que ese antagonismo o esa confrontación tenga que existir, no quiere decir que siempre tenga que existir como en las pelis de acción. Ojo, a veces uno mismo puede ser su propio antagonista. En eso también hay una diferencia. El teatro, los géneros atraviesan distintos momentos y aquello que en algún momento es la usanza más generalizada, después no lo es, porque entonces el teatro del absurdo ionesco, El rinoceronte, Genial. o Esperando a Godot, son obras donde ya hay otro concepto, ojo. En todo caso, conflicto tiene que haber, ¿no? Porque si todo está bien, un personaje que es lindo, maravilloso, no tiene ningún defecto, No siempre tiene nada. está bien actuando. Bueno, ¿qué escribo de este señor? O sea, para eso, no, pues no. Algo tiene que pasar ya, ¿no? Porque entonces aparece el maravilloso desarrollo de un ser humano. Alguien que de repente va modificando su mirada, su acción, ¿no? Porque está evolucionando. Eso. Ahora, la evolución no está tampoco, no se opone a lo estático, no se opone a estos otros lenguajes, otras formas de escribir, como Bergman, por ejemplo. Una película de Bergman no es lo mismo que Schwarzenegger, pues en una mientras autos y se disparó 20 veces, y en una obra de Bergman puede haber un espacio inmenso para un diálogo y aparentemente no pasa nada. O este cineasta ruso Tarkovsky también, ¿no? Estas narrativas de lo estático, estas maravillosas concepciones del tiempo. Ojo, un artista en un escenario en Occidente se desplaza con un concepto distinto al que va a utilizar un bailarín del teatro, no, o un actor del teatro, no. Donde caminar el escenario una sola vez de un lado a otro puede durar una hora, porque hay otro sentido del tiempo. Ojo, el tiempo y el espacio. Y en el caso ya de pasadita, cuando se escribe para un género musical,
hay un reto también importante, que es la síntesis de todo, porque una página leída va a prolongarse en su interpretación cuando es trasladada a la música por lo menos 3 o 4 veces, depende del ritmo, ¿no? De la velocidad. En todo caso, cuando escribimos para una obra musical tenemos que tener pendiente que el texto tiene que dar espacio para que la música también se desarrolle, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, hay algunos libretos donde en una escena yo pongo el personaje tal ensimismado, se acurruca y reflexiona, ¿no? Quiere decir que ahí yo le estoy dando todo el espacio a la parte instrumental porque he considerado que el personaje va a ser más intenso si ese recorrido no lo tenemos que conocer verbalmente, ¿no? No tiene que depender de la palabra, es un estado emocional que pues, a lo mejor es el eco de la escena anterior, va a prolongarse o está preparando una siguiente escena. Eso, más o menos por ahí. Sí, estamos muy bien porque estamos llegando al texto que me interesa un poco que compartas la estructura de lo que implica escribir un texto para una ópera, ¿no? Porque aquí se mezcla el teatro, ¿no? Porque esto es una puesta en escena, pero está, como tú decías, ese espacio que tiene que dejar el escritor de la ópera para la música. Yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Existe o no existen aquellos libretistas de ópera que no hayan estudiado música? ¿O eso es imposible? Porque yo creo que aquí la noción que hay que tener de la música es una prioridad. Mira, existe más bien, yo creo que existe mucho el dramaturgo o el escritor que ha hecho óperas sin tener necesariamente una formación musical muy intensa, muy amplia. En mi caso, evidentemente, el hecho de que yo soy músico y que he ejercido como director de coros, me sitúa me coloca en una situación privilegiada. En primer lugar, los compositores suelen mencionar que trabajan muy a gusto conmigo porque los textos, más de uno lo ha dicho de una manera u otra, que cuando yo les entrego un texto, ya está musicalizada la obra, solo hay que sentarse y escribir. Lo que pasa es que como yo conozco de música, entonces sé en qué momento puedo aprovechar, por ejemplo, para que el compositor use el coro, o en qué momento, incluso a veces he sugerido el instrumento. Claro, porque hay que pensar aquí que aquí todo está cantado, ¿no es cierto? Esto es canto, ¿no es cierto? Está de por medio de la partitura musical que hay que respetar, ¿no? Y el engranaje va con el texto, es decir, el texto sufre todos los cambios que tenga que sufrir para que se produzca la ópera en realidad, ¿no? Ahora, ojo, en el caso de una ópera, el libreto surge primero, el texto, y luego la música. Entonces, digamos, uno hace un texto, pero uno tiene que hacer un texto que tenga una naturaleza musical. Ahora, eso no quiere decir que alguien que no ha estudiado música no pueda escribir un texto interesante, ¿no? Pero indudablemente, si ese escritor que le interesa por algo ingresar al mundo de la ópera, si ese escritor dedica un tiempo para escuchar, para ver óperas y hacer cosas, entonces va a tener mayor soltura a la hora de escribir. Si a alguno le interesa, hay colgado en internet, en la revista musical chilena, hay un artículo, lo van a encontrar buscando por internet, que es, ¿cómo se llama el texto? Que es un texto que yo escribí de mi experiencia como libretista, donde traté de resumir más o menos qué es para mí, qué representa la escritura de un libreto de ópera, una experiencia como libretista de ópera. Así se titula, entonces para que lo busquen, googleen, una experiencia como libretista de ópera. Ahí Alessandra nos ayuda y lo pone en el chat. Eso, algunas cosas, y después yo ahora estoy tratando de armar una serie de materiales, digitalizando, haciendo todo un material para tener un homepage que ni siquiera puedo dar el link porque he entrado yo misma 2 veces, soy muy mala para el mundo virtual, pero una vez que está bastante completo, voy a aprender a compartirlo, pero si ustedes quieren, hay varias óperas que pueden encontrar, óperas pequeñas, por ejemplo, si buscan Isabela, ópera, la van a encontrar, Maritza Núñez, Isabela ópera,
y en fin, si rastrean en internet van a encontrar algunas de las óperas, ¿no? Y claro, en realidad yo no conozco, ya debe haber, no conocer no quiere decir que algo no existe en el mundo, ¿no? Pero como especialización, el trabajo de libretista de ópera no es todavía algo muy generalizado. Normalmente es un dramaturgo que, bueno, se ha armado de técnicas, algún taller, algo. Lo que pasa es que yo a través de la experiencia y del trabajo de investigación y todo he ido yo misma armando mis ideas sobre cómo abordar la escritura de un libreto de ópera, ¿no? Y porque me resultó atractivo este género donde puede entrar la música, bueno, entra el texto, la música, la danza, la pintura, todo lo que uno quiera. Tengo ahora un texto circenses donde la idea es que hay un número de circo que se está trabajando durante la ópera. En la ópera esta Sol Tardío, que está colgada en internet, la muerte es un personaje que aparece y que es contorsionista. Entonces, la idea es que en un momento los dos personajes que no quieren que uno de ellos muera, toman a la muerte, la doblan, por supuesto eso solo lo puede hacer un contorsionista, la colocan a la muerte dentro de un baúl y la abuelita que quiere salvar al nieto de que se lo lleve la muerte se sienta sobre el baúl y punto, ¿no? Entonces, puede uno jugar con todo. Hay otro personaje en el próximo tomo que se va a publicar, que sale pronto, el 4º tomo de libretos. Hay un personaje, Isolda, al que un domador de circo está maltratando y van a esterilizarla contra su voluntad. Es un personaje que ni siquiera tiene texto, emite sonidos guturales, ¿no? Y yo desarrollo 2 planos. Ese plano del ser sometido, expuesto a la violencia, al que vemos así, le oímos risas grotescas, nerviosas, sonidos guturales, y luego cuando Isolda vuela libre dentro de su mundo interior, es un personaje que hace danza de cintas, lo habrán visto en el circo, ¿no? Claro. Entonces el personaje vuela en el circo y entonces sus melodías son bellas, son hermosas, porque entonces es ella como es ella, no como está viéndola un ser que le está denigrando, ¿no? Entonces hay todas estas metáforas. Es un género apasionante, así es que, y bueno, tienen ahí mi correo electrónico, lo vi en la biografía. Yo encantada de compartir links y materiales, y si alguien tiene interés en algún momento en conocer un texto, la verdad es que en algún momento también, probablemente este año, todas estas publicaciones de libreto tengan una publicación, quiero colocarlas en internet, ¿no? Sí, sería maravilloso, sobre todo porque acá no llegan los libros, los tomos de ópera me refiero, ¿no? Porque se publican en Finlandia, entonces no es nuestra conexión con el mundo finlandés no es tan frecuente. Entonces tú eres siempre el punto de contacto. Yo cada vez que pienso Finlandia, si hay alguien que me dice estoy en Finlandia, Marixa Núñez, ¿no? O sea, siempre ha sido así toda la vida. Finlandia para mí significa Marixa Núñez, ¿no? Porque siempre ha sido así de alguna manera. Un poco a mí para cerrar me gustaría que nos compartas, ya nos has hablado de estos proyectos que se están... tengo a una participante más, tengo a Jenny Chuquipul. A ver, por favor, si activas tu cámara, tu micrófono y te escuchamos. Hola Marixa, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que tengo la oportunidad de conocerte. Justamente Eliana estaba hablando de que había chicos de la Villarreal que estaban trabajando sobre el poemario. A mí justamente me tocó varias de tus obras. Me encantó trabajar mucho de tus poesías. He leído parte de tu ópera, me encanta. Sobre todo por la libertad que tienes de manifestarte sin pudor, sobre la libertad que me corro hacia ti, voy hacia ti, me gustaría sentir tus hombros, me gustaría... la libertad, la sexualidad que tú manifiestas es muy, muy placentero y bueno, pues... Cita, ¿no? A veces unos amigos vienen y se acercan, me gusta pues la poesía acá de Marixa Núñez, me encanta y realmente les acerco pues a su poesía, ¿no? Lamentablemente no está acá, así que quisiera hacerte pues justamente quería llegar a la parte última porque justamente ahí está
digamos, 3 preguntitas, ¿no? ¿Quién es la muchacha del Haití? ¿Quién es Irene? Y, o sea, ¿y en qué te inspiras al describir a Costa New? Porque realmente lo he leído y realmente es muy doloroso. Es decir, el niño, tengo que irme a la guerra, solamente tengo 8 años, quiero jugar, quiero divertirme, lloro por mi patria, lloro por la persona que he matado, lloro por mí, lloro porque quiero jugar, lloro por los demás niños, lloro por todo. Y realmente, pues, a Costa New, pues, es realmente algo como decirte, algo que no está tan lejos de la realidad, ¿no? Porque, como dice en tu mismo poemario, niños, jóvenes, ancianos y toda la etapa, pues, tú mandas a un joven, pero no solamente mandas a un joven, es un niño que ha pasado por todas esas etapas, ¿no? Y quisiera saber, pues, en qué te inspiraste en escribir Acostaño. Mira, en el caso de Acostaño, yo no conocía de la historia de Paraguay. Es un país del que no conocemos mucho, en realidad, Paraguay. Y tuve la oportunidad de escuchar sobre este acontecimiento histórico, sobre esta batalla de Acostaño, ¿no? Que empieza en 1864 y termina en 1870. Es una batalla que transcurre en el contexto de la guerra de la Triple Alianza, donde pelearon Brasil, aliado con Uruguay y Argentina, contra Paraguay. Y cuando ya la guerra en realidad había terminado, la capital ya había sido tomada, igual llega un personaje a dirigir, porque el que había estado hasta ese momento decide que ya la guerra no puede continuar, se va, y es una batalla en la que salen a combatir niños. Los hombres adultos ya habían muerto, se supone que en un 70% más o menos. Pelearon 3.500 niños. A mí me pareció, para empezar, me cuesta asociar la figura de un niño a la guerra, y a la guerra peleando en una guerra. Ahora, tú dices, es actual, sí, está la guerra en Siria, hay niños en tantas regiones del país, eso no es ficción solamente, ¿no? Y mi interés fue por dejar ese testimonio de estos niños. Ya no pude dormir tranquila, en realidad ni siquiera decidí. Yo visité Paraguay y ahí empecé a escribir bocetos, todo, ¿no? Pero el tema de los niños en general, con el tiempo me interesa más y más escribir sobre temas infantiles, sobre sucesos como este, donde estuvieron implicados niños, o fueron los actores de este acontecimiento, y también obras dirigidas a los niños. También supongo que tienen que ver con la edad y con una conciencia mayor de la responsabilidad y del compromiso con los niños. Yo no tuve hijos, fue una decisión personal. No sé si podía haberlos tenido o no, es una decisión personal, pero nunca me vi como mamá, la verdad. Eso ya es otra conversación, pero sí, me gustan mucho los niños y respeto muchísimo a los niños, ¿no? Yo creo que cada niño tiene una sabiduría, una sensibilidad, una mirada tan inteligente, todo niño, no hay excepción. La sociedad es la que después le complica la vida a un niño, ¿no? Le da oportunidades, no se las da, no es lo mismo la realidad de un niño que puede ir al colegio cada día, o la de un niño que está metido en una mina, o que está en la calle, o que sale usado para tráfico de niños, en fin, ¿no? Entonces, esa necesidad, lo mismo con los niños de Chernóbil o con el bullying, de producir reflexión en quien se acerca a mi obra sobre temas a los cuales no les podemos dar la espalda. En el caso de la muchacha del Haití, pues mira, lo que pasa es que yo te podría contestar, seguramente yo debo haberle contestado a todos los que me han preguntado, o a las amigas que me han preguntado sobre la muchacha del Haití, y debo haber dado, como Gabriela Mistral, más o menos 20 respuestas distintas. Finalmente, la muchacha del Haití, claro, alguien podría decir es Maritza, pues quién más, si ella está escribiendo un poemario, tiene que ser la muchacha del Haití. Y a lo mejor lo soy, o a lo mejor no, porque a lo mejor es simplemente el recurso del escritor de encontrar la persona que está, digamos, observando o viviendo una situación. En este caso, la muchacha del Haití, más que quién era como persona, es quizás quién representa, y a lo mejor es lo que has querido preguntarme. La muchacha del Haití es la muchacha que asume su sexualidad, asume el derecho a decidir sobre su sexualidad, sobre el amor,
sobre el derecho a enamorarse, sobre el juego, con el amor, ¿no? Es eso, la muchacha que se siente libre para amar, libre ante el amor y ante la experiencia del amor, que no siempre fue tan clara, ¿no? Una muchacha, ahora, las chicas de ahora tienen una relación distinta a la que se tuvo hace un siglo, 2 siglos antes. Para empezar, bueno, la vida sexual antes del matrimonio, al menos oficialmente, no estaba bien vista antes, ¿no? Y tantas cosas han cambiado. Para mí la muchacha de la Haití representa eso, la muchacha libre para vivir su experiencia amorosa. Y en el caso de Sirene, para mí, Sirene tiene muchas, a veces me doy cuenta de que cuando respondo dejo así varias dudas y me miran y me analizan e intentan... Eso es bueno, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y si yo soy Sirene, entonces, ¿qué quiere decir? Para mí Sirene representa el deslumbramiento ante la figura femenina. Si alguien decide que el deslumbramiento es mío, bueno, ya es su derecho. En todo caso, es el deslumbramiento que le otorga a la escritura el escritor en este caso, ¿no? No siempre va de manera directa la relación entre la ficción y es mi historia personal o no. Para mí Sirene representa eso, es la exaltación de lo bello en el ser femenino, en el físico, es este deslumbramiento ante la figura femenina, ¿no? Que podría ser tan válido que es el deslumbramiento de una escritora como la de un escritor que se deslumbra ante la figura de Sirene, o Sirene, el nombre, fíjate que es Sirene, ¿no? Sirene no es un nombre en realidad, y tampoco es una sirena. Ya el hecho de colocar un vocablo que no es María, ni Maritza, ni Eliana, ni Juanita, es Sirene. También en eso podría analizarse de otra manera. A lo mejor es crear inmediatamente una figura mítica con lo que es la figura femenina, ¿no? El deslumbramiento. Sirene, ya no eres mujer, como en algunos poemas en Amor Vivos, ¿no? Mujer, muchacha de la Haití. Aquí Sirene es algo más distante, es un vocablo no de cada día, no cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, porque además todo el personaje, siempre si observas, el personaje que describe a Sirene, crea una relación con Sirene, siempre está distante. A lo mejor no es sino un cuadro sobre una imagen de la mujer, ¿no? Este homenaje a la figura femenina, ligada también a este juego, pero también adrede yo en algunos poemas juego alejándome de la fácil clasificación es una mirada de hombre con la de mujer, una de mujer con la de mujer, una de hombre con hombre. Y eso obedece quizás a que, bueno, entre otras cosas en Finlandia no hay género, cosa que me parece muy bien, porque yo creo que si se hace un poemario sobre el amor, más allá de si el escritor es alguien que experimenta, si es hombre, el amor o la atracción solo a la figura femenina, o en el caso de la mujer, solo a la figura masculina, pero el amor como tema tiene que tener espacio para que a lo mejor un lector que ama de otra manera también se identifique. O sea, es el amor como el amor. Yo respeto el amor, mira, eso no interesa si un hombre, una mujer, yo creo que eso es un tema que es una pena que siga siendo un tema, eso es tan natural. En este país hay muchachas, hay una actriz que habla de sus dos mamás, ¿no? De su mamá tal y su mamá tal, porque sí es una pareja de dos mujeres la que la han criado. Y igual hay lugares que ya permiten matrimonios, entonces a mí me atrae el amor, me atrae la atracción de los cuerpos, ¿no? Entonces son muchas cosas. La muchacha de la Haití, Sirene, son muchas cosas, porque incluso a veces cuando tú estás escribiendo una historia tuya, la quieres universalizar, la quieres lanzar a algo más amplio, ¿no? Yo he escrito a veces sobre una historia muy local, pero mira Costañú, no la van a sentir solo los paraguayos. La idea
idea es que tú lanzas el tema y lo haces universal. Entonces le das mayor peso a esa historia de amor, ya no queda en algo anecdótico, algo muy puntual, adquiere otras dimensiones, otros colores, algo enigmático, ¿no? Ok, muchas gracias por tu respuesta. Bien. Gracias, Jenny. Bueno, Marixa, vamos un poco cerrando la charla que está sumamente interesante. A mí me gustaría, un poco para ir cerrando, ver en qué proyectos de escritura, o sea, ya nos has contado de los proyectos de ópera, pero aparte de la ópera, ¿en qué otros proyectos de escritura te encuentras ahora? Poesía, narrativa, teatro. ¿Cómo está ese espacio creativo tuyo? Un poco si nos puedes compartir algunas ideas. Y si te tendremos pronto nuevamente en Perú o después de esta pandemia, ¿no? Me imagino que la Universidad de Música habrá quedado frustrada, así que te volverá a llamar. Ojalá. Ojalá, ojalá. No, acá se te quiere y se te respeta muchísimo, así que yo creo que sí. No, sí tengo proyectos allá en Perú que se están haciendo. Hay varios compositores y compositoras trabajando. Hay un grupo de 5 compositoras, tú conoces el texto, María Magdala, Ajá. está musicalizando. No, ese texto es maravilloso. Está musicalizando, es una mirada personal a María Magdala, está musicalizándose también Soledades, una obra sobre una actriz cantante que está en una residencia para gente mayor y de repente entra la pandemia, ¿no? Yo le cambié el final, estando en Lima, ante estos noticieros que veíamos terribles de estos grupos de gente mayor que murió tan masivamente en España, en Italia, ¿no? Entonces cambié el final para que este personaje quedara situado en medio de la pandemia. Hay un tema histórico también que estoy trabajando con un compositor de Perú. Y en el caso mío de otros géneros, mira, estoy en el momento en que estoy ordenando los textos que quedaron a medio escribir, estoy cerrando caminos sueltos, ¿no? Estoy ordenando mi caos, entonces tengo que todavía se van a publicar 2 tomos al menos este año de libretos, entonces estoy juntándolos todos, estoy trabajando sí con una compositora finlandesa, un texto que comentaba sobre la sexualidad, luego un texto inspirada en unos cuadros de un pintor finlandés, Hugo Simper, una serie donde el tema es la muerte, y estoy cerrando un texto que tiene que ver con la historia de Paraguay nuevamente. Es un texto exigente, un tema exigente, y en el caso de la poesía tengo un poemario inédito que es muy diferente a los otros, Long Beach. Entonces ya va siendo hora, creo, de publicarlo, es un poema amplio. Y en el caso del teatro, escribí una obra hace poco que tiene que ver también con este personaje justamente tan responsable de esta batalla de los niños, este personaje que tuvo que ver con la batalla de Acostañú. Y luego en el teatro también yo creo que ahora tengo varios proyectos de ópera, entonces ya las matemáticas muestran que tengo que concentrarme para poder cumplirlos y eso me llevará, supongo, un añito, año y medio. Después veamos, ¿no? El género de la ópera me atrae mucho, hay temas que tienen que ver con los niños que quisiera desarrollar y hay temas, sí, tengo una deuda pendiente con Acarí, quiero hacer alguna obra que transcurra allá. Es la tierra donde nació mi madre. Estuvo poco tiempo, un añito, pero igual me recibieron con Alessandra. Tú fuiste la que aquella vez resultaste responsable de que se hiciera un maravilloso homenaje al poemario de Carmen Luz Bejarano, Abril y Lejanía, que este año vuelve a de la Casa de la Literatura, sí, claro, sí lo recuerdo, pero yo le tengo mucho cariño a la obra de Carmen Luz y gracias a este encuentro pude conocerte, pude leerte, pude ver Guillermo también, que siempre recuerdo mucho esa obra, ¿no? Con la actuación de Franco Isa, linda obra,
lo recuerdo bien. Bueno, pero además tú permitiste que la conociera la gente del pueblo donde ella había nacido, porque esa exposición la vio una persona de ahí, Eli Camargo, que es de Protour Acadí, que tiene que ver con actividades de turismo y cultura, y ella se llevó la exposición al pueblo y la tuvieron un fin de semana y un fin de semana dedicado a Carmen Luz Bejarano, ¿no? La escritora. Así es que aprovecho para agradecerte con testigos presenciales por ese maravilloso regalo que le hiciste a Carmen Luz y a todos nosotros, ¿no? Porque fue una exposición maravillosa y la tengo muy presente en este momento, ¿no? Porque es el año de Abril y Lejanía. Yo quería ofrecerles, bueno, ya el encuentro ya se hizo, pero tanto tiempo hemos estado desconectadas, porque los caminos son así en la vida, Alessandra. Más allá de los afectos, yo estaría encantada de hacerte llegar por PDF obras de mi madre y Claro. mías. Eso también es un punto que hay que tocar contigo, que es el rescate de la obra de Carmen Luz Bejarano. Gracias a ti es que se han recogido los textos de ella, gracias a ti tenemos este año una nueva reedición del Cuarto de los Trebejos, por ejemplo, que ha sido una obra ganadora para una editorial, para una reedición, para este revaloración que tenemos de las escritoras peruanas, que saldrá dentro de poco, ¿no? Y la verdad es que yo cada vez que leo a Carmen Luz me quedo fascinada porque descubro, ¿no?, una serie de elementos de los cuales no se han trabajado, de los cuales la crítica adolece todavía de la falta de estudios críticos. Una obra de una escritora tan importante como es Carmen Luz Bejarano, como es Elvira Ordóñez, como es Raquel Jodorowsky, como es Catalina Recabarren. O sea, hay tanto por hacerles en literatura en realidad, que yo creo que nuestros estudiantes aquí conectados tienen mucho camino y mucho espacio para poder trabajar, ¿no? Creo que afortunadamente somos en un país en el que hace falta todo, entonces eso nos da la oportunidad de seguir trabajando y seguir rescatando tanto escritores varones como mujeres, ¿no? Pero yo quería precisamente destacar ese aspecto tuyo, que como hija siempre has valorado la obra de Carmen Luz, ¿no? Y siempre difundes la obra de Carmen Luz. Te tuvimos aquí para el homenaje que le hizo Ventana Abierta a Carmen Luz Bejarano en el 2019, ¿no? Y fue una maravilla poder leer sus poemas en todas las lenguas, en inglés, en francés, en quechua, en aymara, ¿no? Y fue un encuentro y un espacio maravilloso. Está el video en la página de Ventana Abierta, así que ahí lo pueden ver. Pero yo creo que es importante y para ti debe ser bastante difícil también, ¿no? El ser hija de una escritora como Carmen Luz, ¿no? Y también haber asumido tú esa responsabilidad, porque no todos los hijos y las hijas, digamos, tienen la misma sensibilidad, ¿no? Yo ahora que estoy haciendo este trabajo para la antología me he contactado con algunas personas porque tengo que pedir una autorización, no puedo publicar a muchas escritoras que lamentablemente no tengo cómo conseguir quien me firme esa autorización, que es requisito fundamental para la edición, ¿no? Y me encuentro con hijos o con hijas que me dicen, bueno, pero es que no, yo no puedo firmar, o no me interesa, no me interesa que la obra de mi madre se comparta. Entonces yo me pongo en el otro lado, y en el lado de Marixa, que es más bien una difusora de la obra de su madre, ¿no? ¿Cómo te sientes tú respecto a eso? Bueno, una aclaración, en el caso del Cuarto de los Trebejos, en realidad yo no soy responsable de esa revisión. Pero has autorizado la publicación, y eso es importante, ¿no? Porque yo toco la puerta de muchas personas que ni siquiera quieren darme esa firma, ¿no? Entonces yo creo que si las personas que son los herederos, los hijos o los parientes cercanos no permiten eso, es mucho más difícil acceder a las publicaciones de ellas, a las reediciones, ¿no? Si escritoras cuyas familiares se niegan a ceder esos derechos, es mucho más difícil reeditarlas, porque tendrán que pasar primero 100 años para poder hacer una reedición de su obra, ¿no? Así es, pero a veces la vida también te permite. Una persona iba a entrevistarme y yo pensé, esta persona va a tener un buen encuentro con Carmen Luz, y nunca me dejé entrevistar, le alcancé, la obra de Carmen Luz. Y esa persona fue al homenaje que tú hiciste en el Porras Barrenechea. Y me dijo, ha sido bellísimo el homenaje, pero ahora ha llegado el momento en que la lean los jóvenes a Carmen Luz. Claro, exacto. Y él
llevó la novela a la editorial y la editorial postuló al ministerio. Porque es eso, ¿no? Yo creo, en mi caso es una doble deuda, un doble compromiso, como hija y como escritora, porque mi admiración por Carmen Luz como escritora no tiene nada que ver con mi amor como hija, sino que yo la considero una escritora valiosísima, maravillosa, y hago todo lo que de mí dependa para poder dejar su obra ordenada, encaminada, ¿no? Eso, como las piedrecitas en los cuentos de niños, si uno no deja piedrecitas, ¿cómo van a encontrar los jóvenes como ustedes, los investigadores, el camino a la escritora? Así es que todas las piedrecillas posibles, y Alessandra, si me permites, y a ti, Eliana, lo que falta de mandar de Carmen Luz y mío, yo lo haría encantada. Por supuesto. Marita, te tomo la palabra. Nosotros estaremos encantadísimos de poder recibir esa información, y yo se la transmitiría a los chicos, a los estudiantes en general, no solamente de este grupo, sino también a los estudiantes de otras clases de la Universidad Villarreal, porque también pienso que es necesario difundir tu obra y la de Carmen Luz también, por supuesto. Y todos los links y todo lo que yo pueda, y de verdad, si alguien quiere escribir, hacer una consulta, yo encantadísima. Para mí esto es un honor, te lo repito, Alessandra, Eliana, y a ustedes también, a todos los jóvenes que me han hecho preguntas y a los que no he podido ver, todo mi cariño y mi respeto y mi agradecimiento por su atención, por este espacio. Estos momentos nos hacen... Nos nutren mutuamente, ¿no? Aprendemos todos, esa es la idea. Yo creo que un poco hemos perdido, ¿no? Las nociones básicas de lo que implica la educación universitaria. Ir a la universidad implica convertirnos en mejores personas, ¿no? Pero pareciera que ese foco lo hemos perdido, ¿no? Y lo vemos ahora en la realidad nuestra que estamos viviendo, ¿no? Con todos estos escándalos de dos universidades emblemáticas del Perú, que pareciera que un poco se nos ha olvidado esos cuestionamientos de ser mejores personas, de tener una calidad humana y una calidad ética también a lo largo de todo el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que todos los que nos hayan escuchado recuerden un poco eso, ¿no? Y voy a darle la palabra a Alessandra para que ya ella haga sus preguntas, sus comentarios. Aquí estamos a tu disposición, Alessandra, agradecerte el espacio que nos has brindado esta mañana, de verdad, siempre es una maravilla poder trabajar con una persona como Alessandra. Sí, totalmente. Muchas gracias a ustedes, en verdad, para nosotros ha sido una alegría y un honor tenerlas. Qué bonito ha sido estar esta vez del otro lado y poder escucharlas a ambas, poder haber disfrutado, ¿no?, de este diálogo que creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Yo creo que se dijo todo. Yo quería preguntar un poco lo de los libretos de ópera, pero creo que Maritza ya lo has explicado bastante bien. Me ha quedado, era una inquietud que yo siempre tuve, ¿no?, sobre la relación entre la literatura y la música, sobre cómo un poco se trabajaban estos libretos. Y creo que ya lo has explicado bastante bien. Me queda clarísimo que primero el libreto, luego la música, y que de ahí se hace toda esa simbiosis maravillosa que luego todos podemos ver en escena. A mí no me queda más que agradecerles, en verdad me siento agradecida y emocionada con este diálogo. Les agradezco a todos los chicos que han participado, a todos los chicos que han estado de oyentes, a los chicos que han preguntado y que han estado también, todos creo interesados y encantados con haberte escuchado, Maritza. Nuestro agradecimiento inmenso, y creo que nuestra mayor alegría va a ser poder leerte, ¿no?, y leer también la obra de Carmen Luz, así que te tomamos totalmente la palabra y estamos prestos a recibir la información para poder difundirla. Eliana, muchas gracias como gracias siempre, a ti por haber coorganizado estos conversatorios que nos han enriquecido tanto, y por todo el apoyo y la labor que estás realizando como parte de este convenio interinstitucional que tenemos. Y ojalá pues pronto que se levante la pandemia y que podamos estar reunidas juntas, ojalá en un auditorio de la Villarreal para poder extender este diálogo a toda la universidad. Muchas gracias por todo. Gracias, Alessandra, gracias a todos los chicos y chicas, gracias Maritza, como siempre. A todos, gracias de verdad. Gran abrazo a Alessandra, Eliana, a todos ustedes, chicos y chicas, jóvenes maravillosos que me han regalado este tiempo inolvidable. Chicos, muchas gracias a todos entonces.
la clase. Creo que hemos cerrado con broche de oro esta semana y éxitos en sus exámenes parciales de la próxima semana. Terminemos entonces con esto la reunión. Que tengan un lindo fin de semana, Maritza, Eliana, y todos ustedes también, chicos, y a cuidarnos mucho, ¿no? Chao. En este tiempo. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Chao, gracias.